ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino que está presentando su nuevo libro, Media Verónica, que forma parte ya de la saga de Verónica Rosenthal y del que vamos a estar conversando hoy durante el programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Los cuentos, las novelas, los relatos fantásticos, el mero ordenamiento de elucubraciones abstraídas de la realidad y contadas con maestría por alguien, siempre me han tenido devotamente inclinado a internarme por su lectura. ¿Qué fuerza irracional guiaban esa necesidad de gustar y apasionarme por ese género de la literatura que devendría en ser llamada la ficción? ¿Qué placer y qué utilidad obtenía de esta práctica apasionante que llenaba de luces y locuras a tantos otros como a mí? ¿Qué originaría la necesidad de contar, literalmente hablando, una superchería a sabiendas de que lo era, para que alguien, el escritor, gastase su tiempo de trabajo con el frenesí propio de un sacerdocio? ¿Qué fuerza social alentaba tales prácticas del intelecto, de tal que los escritores de cierta fama eran reverenciados por su idoneidad y sus escritos valorados como una fuente inagotable de saber? Sin duda, pienso que la continuidad en la vida humana debiese ser un camino no desdeñable en el análisis de los porqué. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar, dice Martín Fierro, para referir su suerte. Y yo agregaría que de ese universo de sonidos que atraviesa la masa acuosa del líquido amniótico, de esta suerte de realidad virtual, el futuro cerebro fetal, su pequeño organismo, fue adquiriendo la pasión emocional de imaginar un mundo que le estaría reservado a posteriori y que aún sus posibilidades se lo impedían. Creo que en ese espacio genital y austero se engendró tanto la actividad pasiva de la lectura como la actividad de la escritura en el hombre, y lo que devendría luego en la ficción. Somos, pues, los continuadores de las fantasías intrauterinas fetales lanzadas al ruedo de la realidad literaria del mundo que nos compete.
Hoy en esta noche de Letras y Corchías nos visita un eximio escritor con el cual poder dialogar sobre los trasfondos del arte de la ficción. Buenas noches, Sergio Holguín. Es un placer poder contar contigo en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo están? Nosotros bien, y después de haber leído tu libro, mejor. Bueno, Pero bueno. Gracias por esas palabras eh, tan hermosas. sí, realmente todos tus libros me apasionaron, pero este no sé por qué, será porque es el último, ¿lo viste? Uno se olvida de las pasiones anteriores y Claro. vuelca todo en lo de este. Pero este me resultó una fuente de poesía, de amor, de aventura, escrito exquisitamente, eh, donde los personajes han, después de 4 novelas, eh, han renacido nuevos, total y absolutamente nuevos. Pero me quería inclinar primero por una pregunta. Hice esta introducción que no fue casual. La pregunta es, ¿qué hace que la ficción, esta forma de superchería, digo, ¿no? Atrape a una persona que es un escritor que sabe que va a inventar un mundo que a él se le ocurre, que va a ser leído por alguien que se les ocurre, pero ¿qué llama a la humanidad, al hombre, a esta práctica? ¿Dónde se inicia? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? A mí me parece que, con respecto al inicio, me parece que tiene que ver, desde un primer momento hubo una necesidad de los seres humanos, el de contarse historias, el de transmitir experiencias, y creo que eso después fue trayendo otro tipo de sentimientos también, ¿no? El de despertar en el otro sensaciones, entretenerlo, de divertirlo, no solo comunicarle cosas. Y que hay también, digamos, bastante grande entre la literatura y los ritos religiosos. Parece que hay ahí algo que va en conjunto. Y que hay algo también en la literatura que tiene de rito, ¿no? El rito de sentarse, ponerse a leer un libro, el de entrar en otro tiempo, en otra dimensión, el de ocuparse del otro también, ¿no? De la historia que uno está leyendo. Me parece que todo eso está ahí inmerso. Me parece que es algo que se mantiene a través de la historia y de todas sus formas, no solo la forma de sino todas las formas de narración posible, siempre transmiten esta sensación, y me parece que los escritores somos continuadores de esa situación con respecto a la sociedad, ¿no? Los escritores y los artistas en general, ¿no? Que tienen esa capacidad de hacer que el lector, el espectador, suspenda durante un tiempo su propia vida y se divierta, ¿no? Se divierta en dos y pueda acceder a otra existencia, a otra vida, a otras palabras, ¿no? Y eso es la literatura. Y cómo se crea ese mundo? Eh, Para que parezca lo suficientemente creíble y que sí. uno pueda decir, ok, esta me la creo o no, ¿qué está diciendo este tipo? Bueno, creo que ahí tiene que ver con la formación del escritor, ¿no? Me parece que, en primer lugar, lo que uno hace un escritor es copiar, ¿no? Copia a otros escritores, como lo hicieron los anteriores. Entonces uno va tomando siempre la experiencia anterior como punto de partida de su propia experiencia. Lo verosímil, lo aceptable en una historia, en general siempre proviene de algún otro escritor que también actuó de esa manera. Yo no creo que haya una sola manera ni de cómo contar una historia, ni cómo acceder a hacerlo. Me parece que cada uno lo hace de una manera distinta. Yo trato de moverme de una manera bastante instintiva con respecto a la narración, ¿no? Trato de no intelectualizar demasiado el acto de la escritura, sino que eso lo hago a posteriori. Entonces, si ahora te hablo de la novela, probablemente te pueda decir algunas cuestiones más teóricas alrededor del libro, pero en principio cuando me pongo a escribir hay una necesidad
casi instintiva de ir para determinado lugar, volver hacia otro, generar determinadas situaciones que no me detengo en ese momento mientras escribo a analizar demasiado. No sé, Sergio, que en este último tiempo he leído muchísimas novelas de muchísimos autores, y sobre todo autores argentinos, ¿no? Eh, en todas he encontrado en esta última época un común literario. Ajá, Es la revisión, ficticia o no, de los años 70. sí. Es decir, en todas, mirá que he leído, creo que últimamente no menos de 14 o 15 novelas y diferentes autores, y cada uno con ficción, todo estoy hablando, ¿no? Y todos recalan en los años 70. Y esta es la primera novela tuya de esta saga que recalás en los años 70. Sí. ¿Es una casualidad o qué es que justo a casi 50 años, estamos hablando medio siglo, pasemos de los hechos políticos duros que se pasaron y en todos estos últimos años, revisiones y todo, y ya empecemos a entrar en el matiz de la ficción para hablar de ellos? Claro. Yo creo que los procesos históricos y literarios manejan tiempos distintos, ¿no? Me parece que la literatura a veces tarda en hacerse cargo de determinadas situaciones, historias, en algunos casos porque suelen ser muy dolorosas para quienes la van a contar o quienes van a escribir un libro. Eso no implica que no haya libros escritos en el fragor de una situación política o histórica. No sé, pienso en la guerra de Malvinas, de los pichiciegos de Powell, que fue escrito ahí durante la misma guerra y hoy es uno de esos libros que digamos, han marcado la literatura argentina. Pero también es cierto que con la dictadura pasa algo que es la sensación que pueden tener muchos escritores, yo la tengo, es que no ha terminado del todo eso. Hay una tensión social, hay una tensión este, dramática que permite que uno pueda volverla desde la ficción, pueda volver a ese mundo. Más allá de que mi novela en realidad es un poco antes de la dictadura, ¿no? Es en 1975, pero que ya está inmerso en ese universo que va a marcar el país a partir de marzo del 76. Me parece que hay eso, me parece que es un momento que nos ha marcado a nosotros como sociedad muy fuertemente, incluso a las generaciones que no lo han vivido, o que lo han vivido muy pequeño, porque yo tenía 9 años cuando empezó la dictadura, 16 cuando terminó, no es que la viví en el sentido de sufrirla, o incluso no he tenido familiares cercanos vinculados a lo ocurrido en esos años. Pero sí me parece que es algo que está todavía, digamos, en la discusión de la sociedad en la que vivimos. Me parece que también hablar de esos temas es hablar de nuestros tiempos, ¿no? Estamos conversando con Sergio Olguín. ¿Qué podés com- compartir con nosotros de Media Verónica para que la gente empiece a entender un poco más prácticamente toda esta teoría de la que estamos hablando? De hecho, bueno, voy a leerles un fragmento que no tiene que ver con Verónica, sino con Aarón Rosenthal, papá de Verónica, que es el protagonista de la primera parte de la novela. La novela es casi, son dos novelas, la primera es protagonizada por Aarón, la segunda es como correspondía por Verónica, pero voy a leerles ahora un fragmento de esa primera parte. Si tiempo después, 1 año, 10 años, 4 décadas, a Aarón le hubieran preguntado si él no había visto señales, hubiera respondido que tal vez algunas, pero que eran tan poco visibles en esa chica burguesa, jugadora de tenis, con aspecto de modelo escapada de una publicidad de shampoo, estudiante un poco gris de derecho, hija y hermana de militares, de familia tradicional argentina, que era imposible suponer que todo eso no fuera más que una fachada, un disfraz del que ella se valía. Lo más llamativo había sido el episodio de la pistola. Muchas veces en esos días y en los años siguientes recordaría en detalle
como si fueran primerísimos planos cinematográficos, las manos de Cecilia sosteniendo el arma, la postura de su cuerpo, el control de su mirada. Cecilia jugaba, como juega el gato cuando se tira con delicadeza encima de otro animal sabiéndose capaz de atacar. Cecilia jugaba a ser lo que realmente era. Hay un detalle que dijiste recién, lo de la primera parte del libro dedicada a Aarón Rosenthal y la segunda a Verónica Rosenthal, Sí, en el título del libro. Digo, sí, a mí se me ocurren un par de cosas, a ver qué es lo que, por dónde salió esto. Obviamente que tiene alusión al tema de Calamaro, ¿sí? A Media claro. Verónica, y lo citás al principio, antes de arrancar el libro, a Calamaro con Media Verónica. En el caso de ese era por qué elegiste. Esto más allá de que justo le calzaba perfecto a Verónica Rosenthal, ¿no? Claro. Eh, y la segunda es si esto tenía algo que ver con con lo que decís casi al final del libro, de que Verónica era la más parecida a Aarón, entonces como que bueno, al tratar tanto del padre estabas hablando de media Verónica, ¿no? De su medio padre, de su media personalidad. ¿Cuánto hay de eso en la elección del título? Es, como diríamos en nuestras épocas de estudiante de letras, es polisémico. Me parece que hay muchos significados alrededor de eso. Eh, a mí siempre me emociona la canción de Calamaro. La letra, cuando escucho la letra, me parece que habla de Verónica Rosenthal. O sea, siento que identifico ese personaje que inventa Calamaro en su canción como que podría ser la personalidad de Verónica, la Verónica que más sufre, ¿no? De esa Verónica que generalmente más íntima en cuanto a que no se muestra muy públicamente ella sufridora, sufriente, sino que siempre está ocultando esa parte de su vida. Y me parece que la canción de Verónica, de Calamaro, llega bien al espíritu de Verónica. Y es cierto que por un lado es la media Verónica, en el sentido de que ella, Aarón, tiene parte de lo que es Verónica. Eh, por otra parte, el hecho de que esté dividida en dos historias y que solamente Verónica aparezca en la segunda es como una especie de mitad. Y también hay algo, me parece que todos somos medio algo, no somos nosotros el 100% cuando hay un dolor que no termina de concretarse. ¿Qué quiero decir con esto? El dolor sí se concreta, la situación. En la segunda parte es la historia de un duelo, la historia de la enfermedad terminal de Aarón. Por lo tanto, Verónica durante toda la novela es la mitad en el sentido de que nunca está plena, siempre está el dolor, está contenida por ese dolor que es que uno no pueda nunca, viste, estar totalmente en una situación ni de felicidad, ni de tranquilidad, sino que siempre está presente eso de saber que ese ser querido está ahí y que está en una situación de enfermedad terminal. Y me parece que Verónica todo vive en la segunda parte de la novela toda una situación de duelo que no se termina nunca a lo largo del libro. Entonces me pareció también que iba por esa mitad, ¿no? Que no se pone totalmente ella en las situaciones, más allá de que vive su vida, sigue sus situaciones, se desenamora, sufre, pero siempre está un poco limitada por el dolor que significa la cercanía, la pérdida cercana de su padre. En este libro siento que hay una serie condicionante en los valores humanos, tanto de Aarón como Cecilia, como Verónica, pero no lo voy a hablar, a decir, pero hay personajes que reúnen un punto que es la hipocresía. Es decir, cómo humilla la hipocresía muchísimas cosas de nuestras vidas. Cómo uno cree que están dando porque pasan cosas y de pronto atrás hay un mentor de la hipocresía que es capaz de promover todos los acontecimientos a futuros nuestros. Lo que le pasa a Cecilia con Aarón, lo que le pasa en la búsqueda a Verónica con, bueno, con parte de todo lo que ocurre
que sucede en ello antes y que de pronto lo que menos pensás, lo más cercano a vos, se manifiesta y se ve eso y decís, ¿cómo puede ser que yo he convivido toda mi vida a algo o a alguien que me aguijoneaba el alma y me destruía? Sí. Eso es algo que me impactó muchísimo porque en nuestras vidas a veces no nos damos cuenta que eso ocurre. Y sí, eso ocurre justamente porque la hipocresía lo que hace es tapar situaciones donde no se expresa el conflicto, no se expresa el problema, ¿no? La hipocresía es justamente el de tener un discurso contrario a la práctica, y esa práctica se manifiesta de manera oculta, de manera Pero escondida. el odio, la envidia, la, Sí, puede durar un siglo y estar juntos. sí, 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 Eso lo puede que estar. pusiste ahí fue terrible. Yo creo que es la parte más terrible de la novela. Ujú. Sí, yo creo que se dan esas situaciones humanas donde se sostiene una imagen, una fachada que no tiene que ver. Pero por otra parte, esa imagen, esa fachada es también en algún punto es un sufrimiento también para el hipócrita, ¿no? Me parece que no es gratuito, no es gratuito llevar la hipocresía adelante, me parece. Me parece que hay algo en el fondo que te va arruinando el estómago, para decirlo de alguna manera, que te va calando ahí en tu interior. Eso también me parece, creo que se da esa doble situación. Pero por otro lado también es muy frustrante y puede llegar a ser muy angustiante descubrir que esas personas que estuvieron cerca de uno actuaron de manera totalmente falsa, ¿no? El, por qué no la dejas ser feliz a Verónica? Yo creo que Verónica es feliz. Yo creo que Verónica es De a una persona que ratos. sabe disfrutar la vida. Tiene, sí, claro, pero tiene un problema, Verónica. Tiene un problema que es su virtud. Verónica tiene que sobrevivir a todo, porque está llamada a hacer una serie de libros. Entonces, en el tema amoroso, si yo a ella la hago feliz, se me termina la saga. O sea, la felicidad, yo me acuerdo cuando era muy joven, escribí un poema horrible, era muy mal poeta, pero escribí un poema que decía que la felicidad es el fracaso de la estética. Y hay algo de eso, ¿no? Cuando somos felices, no, a nadie le interesa. O sea, nos pasa cotidianamente. Cuando tenemos no sé, un problema de pareja, lo que sea, se lo contamos a un amigo, una amiga, es re atractiva la historia. Entonces, enseguida los demás se enganchan. No, lo que tenés que hacer es esto, tenés que hacer esto otro. Cuando vos vas, esas parejas que son melosas y son felices y no hay ningún problema entre ellos, son lo más aburrido del planeta. Y en la literatura pasa lo mismo. O sea, la felicidad es imposible contada la narrativa. Uno necesita siempre, no te digo el dolor, pero al menos el enfrentamiento, la incomodidad. Y eso hace que Verónica pobre pase de estados de felicidad con respecto al amor a estados de sufrimiento, que es lo que me permite lanzar una nueva historia de ella en la novela siguiente, ¿no? Y sí, es un poco duro para ella, pero lo lleva adelante, lo lleva bien, ha pasado por muchos sufrimientos. También pienso que si Verónica existiera en el mundo real y yo tuviera algún amigo o amiga que se enamorase de ella, le diría, tené cuidado, porque enamorarse de Verónica es entrar en una situación problemática con respecto a su propia vida, ¿no? Pero bueno, es así el personaje. No digo, porque cada vez que la pobre logra algo, la, la jodés. Sí, O sea, la y mal sí, aparte, pobre tiene un sufrimiento terrible, o sea, no es que se pelea porque discutieron por quién paga la cuenta, son casos terribles de discusiones. claro. Y sí, yo creo que igualmente, como dice el psicólogo, el terapeuta de Federico, que no sabemos si es psicólogo o qué es, en el fondo la relación siempre de Federico y Verónica, ¿no? Hay algo que me parece que se empezó a manifestar en esta novela, que a mí me resulta muy interesante en el vínculo de ellos,
es la sensación de que se apoyan mutuamente. Hasta ahora siempre hubo disputas. En la fragilidad era una relación donde Verónica lo ignoraba. A partir de Las extranjeras empieza un vínculo distinto entre ellos dos. Y yo creo que les ha costado 3 novelas de más o menos entender cierta dinámica de cómo funcionan. Le ha costado a ellos, le ha costado al autor también, de ir entrando en una dinámica en donde hay algo de comprender al otro, incluso en sus errores más graves. Le pasa a Verónica con Federico, y hay algo de Federico que siempre se esforzó mucho por entender a Verónica, que de alguna manera rinde sus frutos también, ¿no? Porque ahora viene la otra parte, viene la parte de Verónica de tener que comprenderlo a él también. Y están encontrando un lugar que a mí me resulta muy, muy interesante para bucear en ese vínculo, ¿no? En alguna novela futura. Me parece que hay algo ahí que merece ser contado y que todavía no tengo idea cómo va a ser contado, pero creo que hay algo interesante y que de alguna manera acompaña esa felicidad de Verónica, no siempre tan presente, pero que pasa por esos afectos. Ella genera un mundo que le resulta muy afectivo, muy cercano, tiene muy buenas amigas, tiene amigos varones también, que no es tan común, y siempre encuentra la forma de disfrutar de la vida a pesar de los dolores y de los problemas con los que se va enfrentando. Estamos conversando con Sergio Holguín. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Voces de los silencios, agudas voces del viento. Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto. Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos. Sobre la esquina vedada, el cambalache se ha abierto para que nazca el candombe, ensortijado y despierto. Repiques y susurros al ritmo de la vida, fugaces contonean sudando una canción. La noche sobre el barrio se entorna con la luna dormida en la hornacina que el día entretejió. Un niño abre su caja de risas en silencio bajo una polvareda surgida de un malvón. Una muchacha alegre recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió.
los bohemios suceden los poetas. Un saltimbanqui exhibe su salto a plena luz. El viento como un río de voces en el tiempo, desde un lugar lejano extrae una ilusión. La gente se acumula, la gente se dispersa. Es un fugaz retorno de un sueño que pasó. Repiques y susurros retumban en la noche que baja del olvido, silbando una canción. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida. De una sombra perdida el candombe surgió. De una sombra perdida el candombe surgió. De una sombra perdida el candombe surgió. Escuchábamos a Silvia Reyes interpretando Repiques y susurros, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Sergio Holguín sobre su última novela, Media Verónica. Recién lo nombraste al psicoanalista de Federico, o el psicólogo, no sabemos si es psicólogo o psicoanalista, o Mano Chanta. Pero es uno de los personajes más adorables del libro. Sí. Porque lo que te divertís escuchándolo, pareciera por momentos más un amigo que le dice, che, dejate joder. Sí. Anda para acá que un terapeuta, ¿no? Es como que aprovechás para satirizarlo, ¿no? A los psicoanalistas. Sí, yo no hago terapia, por lo tanto tampoco sé muy bien cómo es la relación paciente y terapeuta, porque yo no hago terapia, pero me divierte mucho la idea de un psicólogo que lo que más quiere en la vida es ser amigo de su paciente, que me parece que va en contra de cualquier escuela de psicoanálisis o de psicología, y que todo el tiempo está tratando y que es capaz de decir cosas muy agresivas, pero cada tanto tiene como un rayo de lucidez que le permite decir cosas muy interesantes alrededor de, sobre todo el tema del amor, que es algo como su especialidad, ¿no? Él podría decir que hace terapia de corazones, ¿no? O algo así, porque es como el tema que más le interesa, y a su vez actúa también como una especie de no dejar que Federico sea autocomplaciente. Todo el tiempo lo está chicaneando para que no se trate a sí mismo como víctima, o no se trate a sí mismo como una persona que hizo algo inconscientemente, ¿no? Todo el tiempo lo está poniendo en evidencia, que eso es algo que lo enoja mucho a Federico y que todo el tiempo amaga con irse y no volver nunca más, pero también me parece que a Federico le atrae de este personaje la posibilidad de escuchar a alguien que le diga las cosas como realmente las piensa, ¿no? Este hombre, y que realmente lo termina ayudando siempre a Federico, ¿no? En sus decisiones, ¿no? Cuando justamente le dice eso de que él juega en otras ligas con respecto a los afectos de Verónica, le está diciendo algo muy cierto, que Federico no es consciente de eso, ¿no? Él sufre porque Verónica puede estar con otra persona y él también está con otra, pero siempre se siente atraído por ella. Así que en ese sentido la terapia le está haciendo bien a Federico. Con la primera parte y con la parte subsiguiente, he notado que en este libro le das fin al universo de Aaron Rosenthal. Sí. Es decir, le da fin. Le da fin no solo a Aaron Rosenthal, le da fin a su estudio, donde Federico encarnaba un lugar de hijo preponderante y su otro socio también, y ella misma se sentía representada o parte de ese universo. Acá en este finaliza el universo Aaron Rosenthal y los personajes, como los títeres, quedan ligados a otro escenario, donde la figura de Federico me la veo en otro rol, ya toma su dimensión propia de él.
Noto también que ha sido agregando personajes, la nueva pareja de Federico, el hijo de Federico, o sea, ya entramos en un universo complejo, porque una cosa es yo la hago y yo la pienso, me gusta o no me gusta, y otra cosa es lidiar que uno tiene un hijo, que uno tiene otra mujer, y que uno empieza a amar a otra mujer, y eso hace que los otros también piensen y sientan, me lo imagino, como en todas las cosas. Yo pienso lo que quiero. Y este caso de Patricia me hacía acordar a la novela de Jorge Amado, Teresa Batista, ¿no? Ah, no, sí, 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 no Bueno, la conozco, ¿no? Jorge Amado tenía una novela que se llama Teresa Batista, Calzada de Guerra, toda la saga de Teresa Batista, Doña Flor y sus dos, esposo, marido, bueno, toda la saga de ella. Teresa Batista era siempre virgen, tenía relaciones con quien fuera, pero el atributo era que era virgen. Esto me hizo acordar a Verónica, que haga lo que haga, es virgen. Es decir, es como nueva, nueva para el que viene, nueva para el que... Es un personaje, por eso me dijiste, tiene que ser eterno porque sigo la regla, ¿no? Y esa Claro, sí, virgindad en el amor, ¿no? sí, yo creo que lo que tiene Verónica como gran mérito también, lo afectivo, es que es una persona que se entrega realmente a la persona que ama. Cuando ama, ama de verdad, no actúa con hipocresías, justamente ya que hablábamos antes del tema de la hipocresía, no oculta nada de su pasado. Es una persona que incluso le gusta recordar esos amores pasados, ¿no? Desde la fragilidad que tiene su historia con Lucio. A Lucio lo vive recordando casi todos los libros, o sea, está Exacto. presente de alguna manera, y lo mismo con otras personas. Y me parece que hay algo de ella que sí es como siempre un personaje nuevo en cuanto a que me da la sensación de que no se agota nunca ese caudal amoroso de ella para ser contado, ¿no? Que a veces uno piensa, bueno, pero ¿qué otra historia puedo contar? ¿Qué otra relación? ¿Qué otro vínculo puedo establecer? Y me parece que no importa tanto con quién, porque eso me parece que no es tan importante, sino la forma en que ella va entregándose, va compartiendo con otra persona su vida y lo que busca, que no me queda tampoco del 100% claro a mí tampoco como autor, es lo que ella realmente busca. Eh, Me parece que es los atractivos de cualquier novela, ¿no? Cuando uno empieza a leer un libro, querés saber qué es lo que motiva, qué es lo que lo lleva a que Madame Bovary haga lo que hace, a que, qué sé yo, a que tantos personajes literarios lleven adelante las historias que llevan. Así que en ese sentido siento que Verónica es un personaje que su complejidad afectiva le permite también esta posibilidad de pasar de novela a novela, si no estaríamos siempre, como pasa con muchas novelas policiales, que hay como una especie de reinicio constante, al revés, en el sentido de que es siempre igual a sí mismo, ¿no? Todos los personajes, yo no sé, las novelas de Agatha Christie, no sé, la de Sherlock Holmes, que siempre hay como un personaje que es siempre igual a sí mismo. Acá yo lo que trato es que Verónica sea un personaje que vaya evolucionando, vaya cambiando, sin perder esta capacidad también de ser la de siempre, la misma, ¿no? Ahora, lo que hablabas antes lo que hablamos de la hipocresía, ¿no? De los personajes, o de algunos personajes, siempre se da en el pasado, siempre se da en la primera parte del libro, o sea, son realmente hipócritas en el pasado, y cuando saltas a la parte presente, los personajes no son hipócritas. No, O yo por lo ahí menos creo si que son un poquitito, qué sé yo, sí, que le oculta, que el médico le oculta la verdad a Verónica de su estado, eh, se lo termina revelando, o sea, que no es una hipocresía que dura décadas como pasa con lo de Cecilia, con lo de Aarón, con lo de Iñiguez, con lo de cada uno de ellos, que son hipocresías de décadas. sí, no, el caso, lo que por un lado es unas cosas es hipocresía y la otra es la de no poder
contar la historia de uno por alguna razón, por temor, por no querer compartir con alguien un sufrimiento. Lo que pasa también es que siempre en las segundas partes o la parte final de un libro es donde justamente se caen todas las máscaras, ¿no? Entonces, que donde queda más evidencia también, es parte del género policial eso, ¿no? Que todo aquello que se mantenía oculto, de alguna manera empieza a salir hacia arriba y empieza a quedar en evidencia cómo son realmente esos personajes. Sí, sí, pero lo que decía, que los personajes modernos no son hipócritas. Son los del Eh, pasado son los hipócritas. Mirá, y no, Verónica te lo discutiría mucho con respecto a Federico, ¿no? No tanto por lo de ahora, por lo que está pasando en esta novela, sino en la novela anterior. Entonces hay como que, bueno, sí, ha habido hipocresía. Siempre incluso la propia Verónica a veces también ha ocultado cosas porque le convenía. Eh, Sobre todo en las cuestiones afectivas, nadie puede tirar la primera piedra, me parece. Entonces ahí hay algo que se aprende mucho con los años, ¿no? Cuando uno también se va volviendo mayor, se va dando cuenta de que esas cuestiones más principistas que uno tiene de joven y de anteponer determinadas cosas, uno dice, bueno, la verdad es que la vida es mucho más compleja, más rica, todos nos podemos equivocar, todos podemos no ser exactamente como queríamos, y lo llevas adelante igual. Yo creo que Verónica va en un proceso de maduración hacia eso también, porque Verónica tarde o temprano va a llegar a los 40 años, que también es una edad muy, muy crítica para todos, porque es como un momento de balance, hay cosas que ya empezás a pensar que no vas a hacer. El tema de la maternidad es un tema que en algún momento va a tener que tratarse, aunque ya se trató también en La Mejor Enemiga, también se te va a tener que tratar en las próximas novelas. Así que hay un montón de cuestiones que te obligan obligan al personaje a, a tener pensamientos alrededor de eso, a tener una posición también alrededor de todo eso, ¿no? Y que bueno, ya en Media Verónica hay una Verónica que es mucho más reflexiva que la de los libros anteriores. Sergio, ¿qué otro fragmento del libro podrías compartir con nosotros? Ahora voy a buscar algo con respecto a la propia Verónica. A ver. Sin intención de buscar nada, casi como un gesto no pensado, abrió el último cajón del escritorio. No estaba cerrado con llave, pero la humedad, los herrajes un poco viejos y no usados hace mucho, hicieron que Verónica tuviera que hacer más fuerza para abrirlo, lo que generó que el contenido se moviera. Nada le habría llamado la atención de no ser porque dentro de las típicas carpetas que usaba su padre apareció el borde de una foto. Pensó que sería un retrato de familia, pero al tirar de ella y sacarla, vio que era la imagen de una chica. Posaba con un fondo patagónico de árboles, lago, montañas nevadas. La chica sonreía. Debía de tener unos 20 y pico de años, aunque la foto color no era muy buena. El fotógrafo parecía más interesado en dejar testimonio de la majestuosidad del paisaje que en remarcar los rasgos de la joven, una morocha de pelo muy negro y largo, vestida con ropa invernal, un pullover rosa con romos violetas, un jean gastado. Los zapatos debían ser botitas, pero resultaba imposible saberlo. La foto dejaba mucho que desear, pero tenía dos méritos. La fecha al pie, impreso sobre el borde blanco, 240982. Del otro lado, una frase escrita con letra femenina. ¿Qué quedará de nuestro amor? Marisa. Lo primero que notó Verónica fue que la tal Marisa no usaba signo de interrogación de apertura como hacía ella con los mensajes de WhatsApp. Lo segundo es que la chica tuvo que haber sido un amante de su padre. Otra más, tal vez esa con la que se había ido cuando ella era pequeña y de la que sus hermanas nunca le habían hablado. Verónica ahora podría haberle respondido a la joven. No queda nada. O quizás sí, quedaba la foto, los recuerdos de esa chica si seguía viva. Sintió pena por su madre, por Cecilia, por la mujer de la foto, por su padre también, porque nada de esos amores, o al menos de esas pasiones que había vivido, quedaría. Eh,
hay una faceta, y en las cuales hablas, y en tus novelas también, que sobre el amor. Sí, El amor incluso con Verónica y acá el amor del padre. A través de ella y de esto pasan los hombres. Pasa Lucio, pasa este, aquel. Pero no son personas que se acercan al objeto amado nada más que por la codicia de amar ese objeto y tenerlo para sí. No, se acercan con su amor, con sus vivencias, con sus necesidades, sus debilidades, sus problemas. Son seres humanos que aman. Es decir, que no solo retratás al caso de, ¿cómo se llama?, de Verónica, sino retratás a los hombres que la aman. sí. Porque en todo se muestra al hombre que ama y ama intensamente y no es porque está caliente con ella solo, aman. Eh, en esta novela se ve perfectamente cada el médico, cada uno, seres que aman y muestran su universo. Lo mismo pasó con Lucio, que también de un simple hombre mostraba su universo. No eran calentones que se acercaban a ella y yo qué sé, y nada más. Eh, No, eh, no. ya me imagino que eso te es importante en tu novelística, mostrar a los Sí. hombres. A ver, a mí me interesa mucho el tema de los vínculos, el tema del amor, de cómo se manifiesta, de cómo contar una historia de amor, ¿no? Me parece eh, que tal vez sea uno de los grandes temas literarios, ¿no? O qué se puede hacer para que un amor dure, ¿no? Es tal vez la pregunta que la narrativa o la ficción intenta responder y que nunca se termina de responder a lo largo de la historia. Eh, y siempre me ha interesado que sean historias realmente profundas, complejas, la de los vínculos. No me interesaba. A ver, siempre hay una literatura que podríamos llamar una literatura erótica, si se quiere, como género, es un género en sí mismo, la literatura erótica, que, que se concentra demasiado en lo genital o en lo, digamos, deportivo de los cuerpos y no vincula eso también con lo afectivo o con las necesidades de otro tipo o con los miedos o con las debilidades del otro. Entonces una de las cosas que a mí me interesa es poder combinar esa sexualidad incluso explícita de los personajes con la posibilidad de poder tratar de entender las razones por las que reaccionan como lo hacen, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Básicamente hay una conclusión que yo puedo llegar muy rápidamente con todo esto y es que los hombres y las mujeres se parecen mucho más de lo que uno cree, ¿no? Siempre me dicen, vos cómo hacés para narrar desde un mundo literario, narrativo de una mujer y hablar de sus sentimientos o lo que sea. Y yo digo, porque no hay una diferencia sustancial con respecto a la forma que tienen los hombres, los varones. Sufrimos casi de la misma manera, tenemos los mismos miedos, compartimos las mismas ganas. O sea, hay como siempre más cosas en común que la diferencia. Después hay cosas que te diferencian y que te van volviendo también a los personajes más individuales, ¿no? Tener características propias de cómo manifestar los sentimientos. Pero sí me parece que también contrariamente a lo que se hacía en la novela negra tradicional, donde los personajes masculinos eran personajes muy fríos, que no se mostraban con sentimientos y que mantenían vínculos afectivos, o tenían amantes o parejas, lo que fuera, desde un lugar absolutamente opaco, donde lo otro no podía, digamos, entrar en su corazón. Acá siempre los varones son personas que se abren, ¿no? Abren su corazón y abren sus afectos y pueden compartir con Verónica todo eso, ¿no? En ese sentido me parece que uno de los atractivos también
de los vínculos de Verónica es que ella siempre se encuentra se engancha, se enamora de personas muy necesitadas de amor, ¿no? Algunas más rotas, otras más enteras, pero son siempre personas que necesitan amor y que de alguna manera lo van a manifestar, esa necesidad, ¿no? Y a mí me resultó muy motivador, muy agradable trabajar con un personaje como el de Manuel, el del médico, que es una persona, por un lado, brillante en su profesión, pero que a su vez es un amante de la literatura y que pasa muchas de sus cosas por lo literario, y que tiene también un enorme, digamos, caudal afectivo como para dar, ¿no? Que seguramente en otras circunstancias y en otra situación en la que él podría haber estado, seguramente hubiera sido el hombre de la vida de Verónica, ¿no? Sí, aparte también él necesita recibir, ¿no? Por eso. Pero Verónica también le pasa eso, porque siempre la encuentra en una situación donde ella también necesita recibir eso. Y de ahí Es como... habían podido combinar todo, porque los dos eran personas que se podían vincular a partir de los cuerpos, pero también a partir del dolor que sentían por sus propios destinos, y a su vez eran dos personas que se vinculaban a partir también de lo literario, ¿no? Es una faceta que en Verónica siempre aparece tímidamente, pero que está siempre presente, que Verónica es una gran amante de la literatura. Verónica ama mucho leer, le gusta leer, en todos los libros lee libros, todas sus novelas. Es una persona que, si bien no es una escritora, ni lo quiere ser, y probablemente jamás escriba un libro en su vida literaria, sí siente un gran atractivo por la literatura, ¿no? Y encuentra en Manuel, que tampoco es escritor, porque es un médico, un personaje similar a ella, ¿no? Una persona que tiene una personalidad de almas gemelas en algún punto, ¿no? Que es lo que uno siente cuando está enamorado también, ¿no? Esa sensación de que el otro responde a todo aquello que uno lo despierta, le da ganas de vivir, le atrae, le despierta deseo. Bueno, eso es lo que encuentra Verónica en Manuel. Sergio Holguín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas. Fue un placer enorme poder haber conversado contigo, y a la gente, vayan, busquen Media Verónica, se lo van a devorar de la misma forma que lo hicimos nosotros, no van a querer dejar de leerlo. Es una historia bellísima, con muchísimo ritmo, mucha acción, mucho amor. Tiene todos los condimentos que necesita un libro para ser atractivo y que uno termine con ganas de quiero más, quiero otro. ¿Cuándo sale el próximo? Así que muchas gracias en serio por haber compartido este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes dos, Mario, Hernán, por este rato, esta charla y estas preguntas que me han hecho pensar mucho sobre lo que escribo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Es increíble que durante una hora estuvimos hablando de un universo que has creado, ¿no? O sea, nos sumergimos como que estamos hablando de gente real, que vive y que está, y le sacamos cositas y le ponemos. Es maravilloso. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chau. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.